Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es lunes 17 de noviembre del año 2025. Estamos ya prácticamente terminando la segunda semana, mejor dicho, ya entramos a la tercera semana de este mes 11º, o sea, el mes 11 de este 2025. Lo que yo veo a nivel mundial es bastante fuerte. Veo una invasión, aunque algunos gobiernos están tratando de deportar a aquellos que han invadido sus naciones, pero esto ya va bastante avanzado. La meta o la visión de establecer un nuevo orden mundial es algo que lo están empujando mucha gente de dinero, millonarios, por otro lado, por medio de el dinero, por otro lado, por medio de la política. En este caso, todas las guerras que hay en Medio Oriente, la guerra de Rusia, Ucrania, que inconscientemente Estados Unidos cayó en la trampa de esa guerra y están ayudando con millones de dólares para que Ucrania resista, porque todo lo que se ha visto hasta ahorita es pura pérdida. Y cuando vamos a la religión, que es todo gira alrededor de la religión. Por un lado se están trabajando las finanzas, por otro lado se están trabajando la política y por otro lado se está trabajando la religión. Todas las guerras de Medio Oriente apuntalan a que al final Israel va a ser odiado de todas las naciones, porque la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, está en contra, trabaja para Palestina. La economía también, todos los millonarios que están pagándole a toda esa gente para que haga sus protestas y de alguna manera poder alborotar y provocar un antisemitismo más fuerte que al final de cuentas nos dando, especialmente cuando nos damos cuenta de que todos, por un lado se trabaja la economía, por otro lado la política, porque no se puede establecer un nuevo orden mundial sin la ayuda de cada ejército de cada país. Por eso es que Maduro se ha mantenido en el poder, porque el ejército lo protege. Igual sucede con Cuba, igual sucede en Nicaragua con Noriega, igual sucede ahorita con Trudeau en Canadá, con Macron en Francia, con Lula en Brasil. En fin, quien los protege, sin mencionar los pueblos musulmanes, las naciones musulmanas. Pero claro, si hablamos de las guerras, se está acercando la apertura del cuarto sello, que se abre paralelamente con la apertura del quinto, que es la persecución de la iglesia. El cuarto es para Israel. La economía la están trabajando para en un momento sea derribada hasta los suelos, aparezca la marca. Sabemos que el anticristo ya está viviendo entre nosotros. Y por otro lado también la religión, la invasión. Isaías 14 lo deja claro. El deseo de Lucero ser de nuevo, el deseo de ser Dios. En medio de todo esto vemos una censura de la verdad, de la censura del evangelio. Algunos países ya están padeciendo
persecuciones fuertes como Nigeria. Nigeria, uno de los países más evangelizados del mundo. Hombres de Dios, hermosos, con una palabra preciosa, milagros y maravillas. Nigeria, uno de los países con más evangelismo. Han matado muchísimos. Las cifras ascienden, dicen algunos, a 700,000 muertos en el Reino Unido por predicar en las calles. Ya están siendo encarcelados. Bueno, que digamos de Canadá, que es la próxima nación que va a ser tomada. Porque no debemos de olvidar que el anticristo tomará y derribará las más poderosas naciones. Y que no se puede establecer un nuevo orden mundial sin la participación, la aprobación de Estados Unidos, o en todo caso la eliminación como nombre, aunque como nación es obvio que va a ser secuestrada por el Islam para gobernar el mundo. Pero bueno, de esto ya hemos hablado bastante y no es el tema. No es el tema. Pero vale la pena mencionarlo porque nos damos cuenta que verdaderamente estamos en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy complicado, en un tiempo muy confuso para muchos, en un tiempo en donde vamos a empezar a ver cambios fuertes a nivel de gobierno, a nivel de monedas, a nivel de religiones, un crecimiento enorme de apostasía. Esto lo estoy profetizando, un crecimiento enorme de apostasía, en donde la misma confusión traerá esa apostasía que la Escritura anuncia y que todavía no la hemos visto en grandes rasgos, y que vemos uno que otro chispazo de algunos llamados cristianos que lamentablemente dieron marcha atrás y ahora están apoyando el Islam. De estos hablo de comentaristas, hablo de deportistas, hablo de artistas, ¿por qué no decir hablo de predicadores también? Estamos en un tiempo donde debemos de agarrarnos bien del Señor, de su palabra. Tenemos que empaparnos de sus principios y no descuidar nuestra vida. Pedirle a Dios que no permita que caminemos a oscuras. Pedirle al Señor que nos hable, que nos guíe. Es una de sus promesas, el Espíritu Santo, bendito sea, que fue enviado no para que habláramos en otras lenguas solamente, es parte, pero no es lo principal, sino Él fue enviado para enseñarnos, para guiarnos y para hacernos saber lo que habrá de venir. Yo considero que en ese tiempo tenemos nosotros que entender a Dios. Como dice la Escritura, no se gloríe el sabio en su sabiduría, el fuerte en su fuerza, el rico en su riqueza, sino gloríese aquel que me entiende y me conoce. Para poder conocer a Dios hay que entenderlo, y para entenderlo hay que conocerlo. Yo quiero en esta noche hablar con usted una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. El tema no se trata de acallar la conciencia. El Evangelio o el culto a Dios no es acallar la conciencia, sino verdaderamente honrar al Dios de los cielos, honrar a aquel que vino a dar su vida por nosotros, verdaderamente honrar a aquel que fue enviado a la tierra para guiarnos, enseñarnos y hacernos saber lo que habrá de venir.
Hoy más que nunca debemos de entender que los tiempos se prestan y son para que nosotros podamos verdaderamente acercarnos a Dios de todo corazón y vivir para Él. No se trata de acallar la conciencia, es el tema de esta noche. Isaías 1:12 dice: cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, dice: no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros, sí, aunque multipliqué las oraciones, no escucharé. Vuestras manos, dice, están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Una palabra nació directamente del corazón de nuestro buen Dios. Dios bendiga su palabra. Lo que veo aquí es un llamado de atención al pueblo de Israel. Pero debemos de recordar que Pablo dejó claro en Corintios que todo lo que aconteció a Israel es como una admonición para nosotros, una llamada de atención para que a nosotros no nos toque también padecer lo que ellos padecieron, para que a nosotros no nos pase lo que a ellos les pasó. El problema con Israel es que probablemente no habían entendido a Dios, no habían entendido el deseo del corazón de Dios, o también podríamos decir que lo habían entendido, pero no habían, pero mejor dicho, habían descuidado su vida. O no habían entendido el deseo del corazón de Dios, o el pueblo había descuidado su vida. Había olvidado que en Dios había un proceso de regeneración, de renovación, de restauración, de santificación, de transformación. Quizá el pueblo no entendió eso cuando el Señor lo sacó de la esclavitud de Egipto. Vieron maravillas, milagros, la mano poderosa de Dios desde la salida, las plagas, el mar rojo se abre, el desierto, la provisión, la protección. En Canaán, derribar gigantes. En fin, Dios no escatimó formas, maneras de cómo mostrarles a ellos el Dios que tenían y que tienen hasta el día de hoy. Y creo que Dios con nosotros ha sido igual, no escatima formas, maneras, nada con tal de que nosotros podamos verdaderamente centrar nuestro corazón en Él. Lamentablemente nos damos cuenta que así como sucedió a Israel, está sucediendo en este tiempo. En un tiempo en donde el entretenimiento, el libertinaje, las mezclas se han infiltrado dentro de la iglesia, lamentablemente. Lo venimos diciendo de hace años. El pueblo, mucho pueblo, lamentablemente, mucho pueblo, exactamente como lo manifiesta la Escritura en el desierto, dice que de la gran mayoría no se agradó Dios. Y quizá alguien quiera defenderse y decir, bueno, pero pues ahora estamos en Cristo, no somos gente perfecta, fallamos, sí, pero creo que una cosa es cuando en el proceso de regeneración, renovación, restauración, santificación,
Se cometen errores, claro, pero hay una diferencia en ese aprendizaje a ya prácticamente desconectarse de Dios y vivir una vida como que si se estuviera viviendo verdaderamente la vida cristiana. Creo que ese fue el problema con el pueblo de Israel. O no entendió a Dios, o descuidó su vida devocional delante de Dios. Y por eso es de que ellos vivieron su vida de una manera en que pensaban a sí mismos que su vida estaba bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer constantemente en nuestra vida, si somos sinceros, somos honestos, es escudriñarnos a nosotros mismos. Constantemente eso, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que caminar en esta vida y vivir este evangelio con entendimiento. Creo que no es vivir por vivir o caminar por caminar, sino es saber cómo estamos caminando. El Señor Jesús le dijo a Israel, mirad cómo oís, como dándole a entender, ten cuidado cómo ves, ten cuidado cómo oís, porque de ahí depende vuestro caminar. Dios no escatimó formas, maneras, medios de cómo hacerles llegar su voluntad. El pueblo no lo entendió. Algunos no quisieron. Algunos definitivamente dicen, no oiremos, andaremos en nuestros caminos. De una manera muy insolente, cuando en realidad Dios les estaba dando la oportunidad. Este pueblo, a la luz de este pasaje de Isaías, me permite a mí ver que verdaderamente el pueblo había descuidado su vida fuera del templo. Porque el Señor le dice, cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? Es natural que este primer pasaje nos permite entender de que el pueblo no tenía cuidado, valga la redundancia de palabra, de cuidarse cómo iba a presentarse delante de Dios cada vez que tenían un culto. El pueblo no tenía el cuidado. Por eso es de que a la hora de venirse a presentar delante de Dios, aunque les hablaba por medio de los profetas afuera, el pueblo llegaba como que, sí, como Pedro en su casa, ¿verdad? Llegaban sencillamente a congregarse sin haber tenido el menor cuidado de cómo estaba su vida fuera del templo. Cuando era día de culto, olvidaban que los ojos de Dios miraban su conducta afuera. Por eso es que al entrar a los atrios, el Señor decía, ¿cómo es que vienen a presentarse delante de mí, vienen a pisotear mis atrios? Cuando Dios sabía en realidad cómo se habían conducido afuera. Sumado a ello, olvidaban delante de quién venían a presentarse a la hora de congregarse. Por eso Eclesiastés, Salomón que escribió Eclesiastés, dice, cuidad vuestras palabras, sean pocas tus palabras cuando venís a la casa de Dios, porque, perdón, Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Sí, creo lamentablemente que en veces el creyente se descuida. En veces quizá no ha entendido a Dios, o el extremo les da igual. ¿Por qué? Porque sencillamente su evangelio es una vida de religión que solamente han aprendido a acallar su conciencia. Es como cuando el católico va a misa y se siente bien por haber ido a misa, pero sale y sigue siendo el mismo. Ellos no solamente habían descuidado su vida fuera del templo, sino que se olvidaban de que ya fuera adentro o fuera, Dios miraba su conducta. Dios conocía su corazón, Dios
sabía sus intenciones, sus pensamientos, sabía sus deseos, etc. Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo, que no vamos a presentarnos delante de un Dios ciego, ni tampoco vivimos nuestros días delante de un Dios que no ve. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Sumado a ello, ellos iban al templo a presentarse a la hora de congregarse, a la hora de reunirse, sin siquiera sentir el menor temor reverente, porque para ellos era una religión aprendida de memoria, exactamente como lo dice el Señor Jesús en los evangelios. Entonces ellos vivían una vida en donde llegaban al templo solamente a acallar su conciencia. Llegaban a celebrar un culto como si estuvieran viviendo una vida consagrada en temor y reverencia, lo cual no era así. Y Dios, en su grande amor por su pueblo, tuvo que desnudarlos por medio del profeta. Y desnudarlos era porque el profeta llegó y les habló de una manera en que el trasfondo y la esencia de las palabras era que ellos entendieran el deseo del corazón de Dios. En ningún momento era avergonzarlos, en ningún momento era atemorizarlos, sino era una palabra que el trasfondo, la verdadera esencia era que entendieran el deseo del corazón de Dios. Y les da una lista de cómo estaba su vida. Les hace ver, ustedes extienden sus manos, multiplican sus oraciones, vienen al culto, hacen una asamblea solemne, pero sus manos están manchadas de sangre, están llenas de sangre. ¿Por qué? Porque herían a otros. Les dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, en fin, les da una lista. Pero en ningún momento era Dios queriendo avergonzarlos, sino sencillamente Dios abriendo su corazón. Lo que Dios quería era que su vida, su sistema de vida cambiara, manifestada por medio de sus acciones, para que cuando vinieran a presentarse delante de Dios en el templo, pues sencillamente Dios no tuviera que decirles, hey, ustedes vienen a pisotear mis atrios. Y entonces Dios llega a un extremo donde les dice, todo lo que ustedes vienen y me celebran y me ofrecen es una carga para mí y estoy cansado de soportarlas. O sea, Dios les hablaba y les hablaba y les hablaba, ¿no? Entonces el pueblo no había entendido a Dios o había descuidado su vida, o sencillamente le importaba poco a Dios. Y entonces eso me hizo a mí pensar un poquitito en que el culto a Dios en realidad no es música. El culto a Dios es nuestra vida. Ese es el verdadero culto a Dios, es la verdadera adoración, es nuestra vida exactamente haciendo eco las palabras de Abraham cuando fue a ofrecer a Isaac. Le dijo a los siervos que lo acompañaban, le dice el muchacho, subiremos, adoraremos y volveremos. No se ve en esa historia que Abraham subió a cantar, subió a ofrecer lo mejor que tenía y subió a ofrecer lo que Dios le pedía, que era su hijo. La verdadera adoración se centra en darle a Dios lo que Él nos pide. Y cuando uso la palabra pide, si su mente no está sana, no está limpia, usted lo primero que va a pensar es dinero. Pero no, eso es lo último que Dios pediría, ¿no? Lo que Dios está pidiendo es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. Lo que Él está pidiendo es que le honremos con nuestras acciones. Eso es lo que Dios está pidiendo.
Entonces el culto a Dios no es música, en realidad. Es parte, pero no es lo primordial, no es la esencia del culto a Dios. El culto a Dios es nuestra vida. Por eso le dice, cuando venís a presentaros delante de mí, eso implica ir a la casa de oración, iglesia, congregación, templo, como usted quiera llamarle. Entender que vamos a presentarnos delante de Dios y que no vamos en realidad a callar nuestra conciencia, sino verdaderamente a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, todo aquello que nos ha dado, pero no es solamente agradecerle con las palabras, sino que esas palabras vayan acompañadas de ese tiempo en que no fuimos al templo, congregación, iglesia, casa de oración o como usted quiera llamarle, sino que tuvimos cuidado con nuestra vida fuera del templo. Porque cuando él dice pisotear sus atrios, es que Dios los miraba, que llegaban a la casa de Dios como Pedro en su casa, lo acabo de decir, sin siquiera considerar su vida. Entraban tan tranquilos, decididos, si se les hubiera sido posible, hubieran entrado a este lugar santísimo. Porque lamentablemente muchas veces el creyente malinterpreta el amor y la gracia de Dios. Eso fue lo que sucedió con Nadab y Abiú. A ellos no les tocaba entrar al lugar santísimo. Eran sacerdotes, tenían su turno. Y sin embargo, algunos dicen que se emborracharon y entraron borrachos. Algunos, como eran hijos de sacerdote, eran sacerdotes, pues ellos sencillamente entraron a ofrecer fuego extraño. Fuego extraño. Acuérdense que eran hijos de Elí. Entraron a ofrecer fuego extraño y se metieron a este lugar santísimo, dicen algunos comentaristas. Ofrecieron fuego extraño porque pues el único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer la sangre. Y sin embargo a ellos les importó, se metieron. Entonces nosotros tenemos que entender que sí, estamos en Cristo, gracias a Dios, su gracia nos cubre, su amor es infinito, no sabemos cómo describirlo, pero tenemos que entender que los ojos de Dios se posan sobre nuestra vida, no solamente cuando vamos al templo, sino cuando estamos fuera del templo. El Señor les tiene que decir, no traigáis más vuestras vanas ofrendas. ¿Por qué le dice vanas ofrendas? Porque las ofrendas tienen que ir acompañadas de la vida. Como Abel, recuérdese que dice la Escritura en Hebreos que Dios vio a Abel y a su ofrenda. Entonces quiere decir que lo primero que Dios ve es nuestra vida. Y cuando la vida está mal, pues entonces la ofrenda se convierte en vana. Es una vana ofrenda. O sea, no tiene sentido, no tiene ningún valor porque se le va a dar algo a Dios queriendo impresionarlo con lo que se le da, cuando en realidad lo que le está pidiendo es nuestra vida. Es necesario entender que las ofrendas van tomadas de la mano con la vida. No podemos seguir con la mentalidad católica, hablo con los latinos, de que, bueno, he hecho una buena limosna en el alfolí, por eso es que muchos ricos acostumbran a dar mucho en la iglesia católica para tranquilizar su conciencia. Acuérdese que anteriormente la iglesia católica, no sé si todavía lo practicaban las indulgencias. Y en las indulgencias era que ellos cometían un pecado y entonces iban con el cura y le decía, bueno, cometí este pecado. Bueno, dale tanto a Dios y a tu pecado es perdonado. Entonces, muchas veces se malinterpretan y se piensa que con
las ofrendas, el servicio, los cánticos o las ofrendas materiales, uno ya está bien delante de Dios, cuando en realidad eso es parte, es secundario. Lo que Dios está pidiendo es nuestra vida, que lo que vamos a ofrecer a Dios vaya acompañado de nuestra vida, para que la ofrenda sea acepta delante de Dios. De lo contrario, eso era el problema con el pueblo de Israel, que ellos no tenían cuidado de su vida ni adentro ni afuera. Si no tenían cuidado de su vida dentro del templo, mucho menos afuera, entonces ellos iban a presentarse. Y el pueblo de Israel siempre acostumbró a darle lo mejor a Dios de todas las cosas materiales, pero se olvidaron de su vida espiritual. Entonces se convertían en vanas ofrendas, porque cuando la ofrenda no va de acuerdo a nuestra vida, o nuestra vida no va de acuerdo a como Dios quiere, entonces las ofrendas se convierten en vanas. No importa lo que demos, no importa lo que hagamos. Le dice el Señor, el incienso me es abominación, o sea, algo que Dios rechaza totalmente. Que el incienso tiene que ver con la oración, porque vemos que aquel ángel añadió fuego al fuego del altar, que eran las oraciones de los santos. Entonces, que la oración sea verdadera, porque Dios ama lo verdadero. En lo íntimo, que no seamos como aquel fariseo que llegó al templo y le dijo, Señor, te doy gracias porque, bueno, yo ayuno 3 veces por semana, doy ofrenda de la menta, del eneldo, del comino, y yo no soy como este fariseo, como todos los hombres, adúlteros, etcétera, 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 ¿no? O sea, él no consideró su vida, mientras el publicano decía, sé propicio a mis pecados, pues. Sin embargo, este pueblo, aunque no todos, claro, siempre Dios ha tenido un remanente, como ahora en el Evangelio. No estamos generalizando, siempre Dios ha tenido un remanente. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo. A Él le gusta que vengamos delante de Él y le abramos nuestro corazón, reconozcamos que hay cosas que arreglar, que es cosas que corregir, cosas que dejar, cosas que retomar, cosas que renunciar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para que la oración no sea abominación y que Dios conteste nuestras oraciones. Este pueblo llegaba demandando prácticamente que Dios les contestara, como si Dios tuviera la obligación. Sin embargo, la vida no era agradable, la vida de ellos no era agradable delante de Dios. Las ofrendas, aunque fueran muy buenas, pues, perdían su valor al ver cómo era su vida. Sumado a ello, recuerde que Israel tenía algunas fiestas, como el caso de la luna nueva y el día de reposo, y los guardaba de tal manera que, por ejemplo, el día de reposo, ellos no hacían nada. Según las costumbres de Israel, algunos ni se bañaban ni nada, por eso es que un día de sábado cayó un hombre, Dios sana a un hombre, le dice, bueno, ¿quién de vosotros, si su buey, si su hijo, si su oveja cae en un hoyo, no lo saca en día de reposo? Porque ellos no podían hacer nada. Ellos eran muy radicales en guardar las tradiciones, celebraciones como el día de reposo, pero ahora nosotros entendemos que el día de reposo no es un día, sino el día que hizo Jehová, se llama Jesucristo. Él es el verdadero día de reposo. Por eso es que Él resucitó en sábado, no resucitó en domingo, como dicen los católicos, porque de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. Él murió en un sábado anual que cayó en miércoles para que resucitara el sábado ceremonial que cayó en sábado, claro, 3 días y 3 noches. Pero ellos eran muy celosos en guardarlos. Y Dios decía, pero son celosos en guardar las festividades, luna nueva, día de reposo, pero
pero su vida no la cuidan, no la guardan. Les dice convocar asambleas, sea los días de culto, si lo aplicamos a nuestra vida. Algo que nosotros tenemos que considerar. ¿A qué vamos a la iglesia? Primero debemos de entender que vamos a adorarlo con nuestra vida, definitivamente, para que los cantos sean aceptos. Porque, como dije hace poco, la verdadera adoración es darle lo mejor a Dios de nuestra vida. Sumado a ello lo mejor a Dios de lo que tenemos, sea servicio, sea canto y ofrendas materiales también. Pero ¿a qué vamos al culto? A adorarlo. Tenemos que ver cómo va nuestra vida. ¿A qué vamos al culto? A presentar nuestras ofrendas. Tenemos que ver cómo está nuestra vida. ¿A qué vamos al culto? A que Dios nos hable. Claro. ¿Por qué entonces si vamos a que Dios nos hable? ¿Por qué en veces hay creyentes que se molestan por la predicación que escucharon? Al contrario, darle gracias a Dios que nos exhortó. Darle gracias a Dios que nos reprendió. Darle gracias a Dios que nos consoló. Darle gracias a Dios que nos liberó de esas ataduras y lazos en la mente, en el corazón, en el espíritu. Y que muchas veces el creyente, especialmente en este tiempo, muchas veces lo que busca es que le hablen lo que quiere oír. Entonces, era asambleas solemnes en donde debemos de entender, convocar asambleas es ir al culto, adorarlo, presentar nuestras ofrendas, escucharlo hablar a nuestra vida, para que veamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, pero llegar cuidando nuestra vida. Sumado a ello les dice, asamblea solemne, no las tolera mi alma, estoy cansado de soportarlas. Y Dios les tiene que dar una lista porque pues prácticamente ellos se habían olvidado de que iban a presentarse delante de Dios. No donde la presencia de Dios, ahí no se aparenta el temor y la reverencia, ahí tiene que ser genuina. No solamente adentro, sino afuera también del templo, de la congregación, de la iglesia, como usted quiera llamarle. Pero ellos se olvidaban de eso. Y se presentaban como si ellos tuvieran una vida irreprensible. Y cuando yo creo que se puede vivir una vida irreprensible con el correr del tiempo, pero que hay que ir corrigiendo, porque siempre vamos a tener cosas que corregir, como decía mi pastor, mientras corra sangre por estas venas, o sea, mientras esté en este cuerpo, vamos a tener que tener mucho cuidado cómo nos conducimos. Recordemos que venimos a presentarnos delante de su majestuosa presencia, y aun cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, no podemos decir, bueno, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, pero yo voy en el nombre del Señor. Al cabo Dios no me ve a mí, ve al Señor. Claro, Él ve al Señor en nosotros. Pero el decir Él ve al Señor en nosotros implica si en realidad nosotros estamos viviendo como Él vivió. Sumado a ello le dice lunas nuevas y fiestas señaladas, todas las celebraciones anuales. Yo creo, hermano, que hay muchas celebraciones anuales que nosotros tenemos. Por ejemplo, una de las que nosotros tenemos es retiros pastorales. Algunos quizá tengan retiros matrimoniales, retiros de jóvenes, retiros de varones, retiros de mujeres, o aniversarios de la iglesia, etcétera, que por lo regular se acostumbra a hacer muy esporádicamente, que algunas veces una vez al año. Yo, antes de comenzar Ministerios GMP, pues en la iglesia, en llamada final, habían retiro de varones, retiros de jóvenes, retiros de mujeres, retiros de pastores, retiros matrimoniales, puras parejas,
Que yo recuerde, nunca hubo una celebración de un aniversario, lo cual eso no afecta, no es parte. Muchos hacen sus aniversarios cada año, pero el problema no es hacerlos, sino el problema es que cuando los hagamos sea para glorificar el nombre del Señor, no para presumir todo lo que hemos avanzado, cuánto ha crecido la iglesia, cómo ha crecido la obra, cómo hemos hecho el edificio más bonito, etcétera, etcétera. No, porque en realidad Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Los templos que hacemos es para tener una mejor comodidad y mejor libertad para adorar al Señor, pero no para presumir lo que hemos avanzado, cuánta gente más se ha añadido, cómo ha crecido la obra, cuántos más pastores se han añadido. A Dios no le importa eso. Al final de cuentas, Él es el que lo hace, sino para glorificar el nombre del Señor, agradecerle por sus bondades. Lamentablemente, Israel perdió el verdadero sentido de las fiestas. Habían 7 fiestas judías, 7 fiestas, sobresalía Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero, por ejemplo, la Pascua, Israel había perdido todo sentido de la Pascua. Recordemos que la Pascua representaba la salida de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Israel había perdido el sentido de esa fiesta a tal grado que cuando el Señor Jesús llega al templo, era un comercio. Vendían ovejas, vendían palomas, vendían ovejas, comerciaban con el pueblo. Era solamente para sacarle más dinero al pueblo. Yo recuerdo, y es triste, me invitaron una vez allá en el Parque MacArthur en Los Ángeles, una iglesia, un hermano que me escuchó en la radio, habló con su pastor dijo que estaba bien, que yo fuera a compartir el día de su aniversario. Hubo un tráfico tan bárbaro ese día que pensé que no iba a llegar a tiempo. Hicimos creo que 5, casi 6 horas horas de tráfico, 3 horas y media es suficiente para llegar de San Diego hasta el MacArthur Park. Llegué casi rozando. Bueno, llegamos, compartimos, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que mientras yo llegaba, pues se dedicaron a pedir dinero y que tanto de aquí, tanto de allá. Yo no, solamente me comentaron, llegué, bienvenido, tiene 3 minutos para subir, porque ya estábamos sobre el tiempo. Tocamos un tema, no recuerdo qué fue el tema, estuvo bonito el tema porque hablamos de la esencia de la vida de Cristo. Y no lo grabaron. Es más, como lo televisaban, porque tenía una red de televisión en varios países. Recuerdo que al final se me acercó el hermano, pues, que había sido el conecte con el pastor, que ni siquiera conocía al pastor. Que disculpara, pero que el video había salido sin audio. O sea, salió mudo el video. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que entender el verdadero sentido de nuestras reuniones en el templo. Tenemos que entender el verdadero sentido de nuestra vida cristiana. El pueblo de Israel perdió ese sentir dentro y fuera. Y vendían ovejas, comerciar con el pueblo, vendían palomas, comerciar con la unción, vendían bueyes, o sea, los bueyes llenándose, los ministros llenándose de dinero. Y yo no digo que no estén las finanzas involucradas en lo que concierne a diezmos y ofrendas. Tampoco estoy en contra de que se hagan actividades pro iglesia en lo que corresponde a talento, como le llaman, comida, etcétera, etcétera, ¿no?
Me tocó llegar a una iglesia allá en México, lamentablemente, donde con el correr del tiempo, la parte de atrás, todo lo que era de atrás, estaba el altar al frente, el pueblo acá, y atrás acá, todo alrededor, habían tiendas de zapatos, de vestidos, de joyas, de cosas cristianas, pero estaban hasta los cuartitos así. Me dio mucha tristeza ver eso. Porque creo que en lo que corresponde al talento, pues es obvio, pues, si se hacen falta, eh, eh, creo, finanzas, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero muchas veces se pierde el verdadero sentido de nuestra vida cuando no entendemos a Dios o cuando nos descuidamos de nuestra relación para con Él. Lo grave sería que nos importara un comino Dios cuando en realidad el día de culto no es ir a acallar nuestra conciencia, decir, oh, ya vine al culto, ya me siento mejor, pero seguir viviendo como si no lo conociéramos. O tratar o vivir nuestra vida como queremos y venir al culto para dar lo mejor de las cosas materiales que tenemos, nuestros servicios, si usted quiere, nuestras canciones, nuestros cantos, y en realidad no van acompañados de una vida de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Que nuestro culto, entendamos, sea diariamente todos los días del año. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, espíritu, alma y cuerpo, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que veamos claramente cómo estamos viviendo nuestros días. Como decía David, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, para que cuando nos toque ir al templo y lo que le demos a Dios, nuestro servicio, nuestro canto, nuestras ofrendas materiales, sean aceptas a Dios y no se conviertan en vanas ofrendas. En el verso 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es bueno ir al culto, sí, pero no es aceptable que vayamos como nos da la gana. Es bueno ir al culto, sí, pero no es aceptable que vayamos y entremos como Pedro en nuestra casa, sino que entremos con temor y reverencia, porque venimos de un mundo totalmente perverso, pero que hemos vivido con temor y reverencia, para que verifiquemos lo que es bueno, aceptable y lo que es perfecto. Yo termino con esto, amados hermanos. Estamos en un tiempo complicado. El año que viene va a ser más complicado. Vamos a ver la presión. Vamos a empezar a ver cosas fuertes, cambios en cuanto a las finanzas, la política, cambios en cuanto a las religiones. Porque recordemos que el diablo lo toma todo a la fuerza, y lo que Dios me ha hablado a mí es que el sistema se está imponiendo a la fuerza, violando principios constitucionales, y no hay hombre que lo pueda frenar. Es profético. Y estamos en medio de una generación totalmente torcida. Y no podemos dejarnos arrastrar, sino al contrario, tenemos que entender a Dios, conocer cuál es el deseo del corazón de Dios. Podamos, no es una comparación, pero podamos ser como Daniel en medio de Babilonia, totalmente apegado, consagrado a Dios. Porque es fácil consagrarse en donde no abunda el pecado, pero consagrarse donde abunda el pecado, creo que eso es
digno de halagar y de admirar. Yo termino con esto. Que vivamos una vida no para acallar nuestra conciencia de que somos cristianos, sino que verdaderamente entendamos cuál es el deseo del corazón de Dios. Vivamos nuestro culto racional diariamente, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, honrando al Dios de los cielos y agradeciéndole por su bondad para con nosotros. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, esta es una buena noche, un buen momento para decirle: Señor, el mundo se está pervirtiendo cada día más y todavía viene lo más fuerte todavía. Pero en medio de este mundo de tinieblas, Cristo es la respuesta. Cristo es la puerta de entrada a una nueva vida, totalmente con leyes diferentes, totalmente diferentes. Él quiere salvarte de ir a una condenación eterna, y no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien los hombres puedan ser salvos más que en Cristo Jesús. Recíbele como tu Salvador. Recíbele como tu Salvador. Él te va a recibir como un hijo y te vas a dar cuenta que el Evangelio verdaderamente cambia al hombre. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, y repito, alejarse del Señor no necesariamente significa que dejaste de congregarte. Hay quienes se congregan, pero al igual que este pueblo, viven lejos del deseo del corazón de Dios. Vuelve a la senda antigua. Si es que en alguna vez estuviste, vuelve a la senda antigua y decide en tu corazón verdaderamente honrarle con tus caminos. Y si hubiera alguien que esté enfermo, ahí donde estás, dile: Señor, sáname para seguirte buscando, seguirte sirviendo, o sáname para servirte y buscarte. Como quiera que sea, su promesa está ahí. Él llevó nuestras enfermedades. Dile: Señor, sáname, quiero buscarte, quiero servirte. Quizá alguna de las enfermedades que ha llegado a tu vida, o la enfermedad que ha llegado a tu vida, es porque en realidad no has decidido de corazón buscarle. Y quizá tal vez te estás apacentando solamente en que acallas tu conciencia, pero en realidad hay muchas cosas que corregir externamente e internamente. Y que esa sanidad podría llegar si se corrigen esas cosas. Yo termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el Cristo, la palabra viva que se hizo carne y habitó entre nosotros. El día de mañana es martes, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Cuídense mucho y háganle un clic a su teléfono. Los están censurando, que es una barbaridad. Pero bueno, el diablo quiere frenar la verdad. Pero Dios puede usarte para hacerle llegar a alguien más esta palabra. Quizá puedas traer a reflexión a alguien y que Dios tenga misericordia de esa persona. Cuídense mucho, Dios les bendiga. No se olviden orar por nosotros. Bendiciones.